Bien, están observando, ¿no es cierto? Este Word. Bien, este Word va a ser el parcial que mañana va a circular en ustedes. ¿Ya? Cada máximo 3 van a tener el mismo modelo. Y aquí dice clarito, complete los valores obtenidos en su hoja de cálculo en la siguiente tabla. Entonces ustedes van a agarrar y van a anotar acá los valores, van a completar los valores que dicen acá, y igual para los otros tipos de bolsa, ¿ya? Y bueno, igual, ¿no? Los tiempos de producción que se pide, y después responden teoría. Entonces ahí están los nombres de quienes le va a tocar, y lo único que ustedes tienen que hacer, si les tocó el modelo 2, bueno, borren el 1, borren el otro, y agarren esto, no les interesa a los demás, les interesa a ustedes su examen, listo. Entonces, yo no sé, los estudiantes se complican mucho en algo que es muy sencillo. Fíjense de que este examen, ya, ni siquiera necesitan que ustedes lo lleven a otro formato. Fíjense, este examen tiene la ventaja de que está en este Word, que para mí es mejor que cualquiera. El documento de Word 97-2003. ¿Ya? Incluso aquellos que van a hacer su tesis, yo les recomiendo, trabajan con este Word, les permite manejar más fácilmente cuadros, figuras. Los que me hacen caso les va bien, los que no me hacen caso están llorando después para hacer su... para que cuadre, ¿no? Entonces fíjense de que es un problema ese, ¿no? De que... Bueno, ahora, ustedes se van acá al Excel, resolvieron sus problemas. Bueno, se van acá y bueno, aquí no tiene, vamos a ver en este otro. Bien, aquí bolsas azules, bolsas blancas. Ya, por ejemplo, el primero de estos acá. ¿Ya? Si no lo tiene, tranquilamente lo pueden hacer. Me voy acá, copiar, me voy acá al Excel. Y bueno, aquí tenemos los pesos. Ya está acá el peso de la bolsa. Bueno, como ya está, entonces no precisa copiar. Me voy para atrás. Y bolsas blancas. Bueno, supuestamente mi cálculo de bolsas blancas lo tengo hecho acá. Y el peso de la bolsa que calculé, con la que trabajé al último, es esta, que está con negro, lo copio ahí. Bolsas azules, bueno, digamos que este es de bolsas azules. Vengo acá. Pero ¿Sí? solo se ve el Word nomás, no pasó al Excel. Ah, ya. Bien que me dijeron. Entonces, acá. Bien, les decía de que copié ya del Word acá al Excel este cuadro. El peso de las bolsas blancas la calculé aquí en esta hoja. Entonces de aquí vengo, lo enlazo, ya el peso de esa bolsa, y es 84 gramos. Bien.
Entonces me vuelvo nuevamente acá donde está mi cuadro, bolsas azules, vamos a asumir que este es de bolsas azules, ¿ya? Me vengo aquí y tengo de que el peso de las bolsas azules, ya lo calculé. Pucha, sí. Grave, esto entran como cuentagotas. Ya, y nos venimos acá y tenemos de que el peso de una bolsa azul es de 108 gramos, y entonces igual a de 21. Vengo aquí, igual a de 21. Ya, listo, ya agarro estos datos que calculé, le doy copiar, ya, y me voy al Word y ahí lo inserto, o si no, pulso. Pero agarran, lo colorean, no precisa colorear, poner otras cosas que me olvidaba de decir. Ya, nuevamente vuelvo para atrás. Ya, vuelvo para atrás y estamos en el Word, ¿no? Aquí. Agarro, ya lo calculé allá, le doy copiar acá, o caso contrario, pulso, ya. El chico este de aquí, y veo qué pasó con el Excel. En el Excel tengo 84 y 108. Ya, me voy acá, eso es lo que calculé, y acá 108. Listo. Se olvidan de poner su nombre. Otra cosa que, digamos, listo. No ponen su nombre. Esto le ponen colorcito. No precisa poner colorcito. ¿Ya? Dice complete, nada más, llenaron. Complete los valores de medio en su hoja de cálculo, paciente tabla, y abajo del peso la bolsa, y ya está. Esto, me voy al Excel, ¿ya? Y vamos a compartir el Excel de nuevo. Y ahí me voy a mi primer cálculo, que era de las bolsas blancas. Bueno, y aquí lo tengo. ¿Ya? Peso las bolsas blancas, agarro. Ustedes quieren, lo copian, o si no, lleven los datos allá. ¿Ya? Entonces, fíjense esto de aquí, porque ustedes ya lo tienen, ahí es solamente rellenar. Entonces, nuevamente, ya me voy al Word, ¿ya? Y copio acá los datos. Me voy aquí, run, pegar. Listo, ya está. Luego, el otro cálculo ya está ahí lo mismo. ¿Ya? Entonces, por favor, no se compliquen ustedes solos. Fíjense, este examen máximo puede durar 1 hora, pongámosle. Aquel que es chambón para manejar las cosas ahí, pero no se compliquen ustedes solos. De ahí empiezan a llenar acá. Tienen para consultar ahí los libros que les he dicho, todo aquello. ¿Listo? Bueno, esto es mi recomendación para aquellos que hagan su examen. Ah, hay algo que aquí dice, ¿verdad? Hay algo que acá dice, ya, que me olvidaba mostrarle. Ay, Dios mío, parece que lo sorprende. ¿Ven?
Bien, aquí por ejemplo, en el anterior módulo, de los 30 y tantos que llevaron gestión de residuos sólidos, había uno que me mandó hasta el final en PDF y les voy quitando puntos. No se van a quitar puntos en vano, porque acá dice clarito, ¿ya? Y dice clarito, las respuestas serán subidas en Word, no en PDF. Y un examen que no sea correspondiente se evaluará sobre 50 puntos. Pero este señor, fíjense, después quiere de que uno les diga dónde cometió el error. Un PDF no permite corregir. Ya, entonces, no cuesta nada lo que les he explicado, cómo se puede llenar esto. Entonces, por favor, no cometan ese error. No se compliquen ustedes solos. ¿Ya? Bueno, jóvenes, eso es en cuanto a las recomendaciones del examen. Bien. Les voy a mostrar lo siguiente. Aquí. Uy. No quiero saber, sí. Ya. Aquí, por ejemplo, nadie ha dicho qué es lo que tenemos que llenar en el foro 1. Ya se está corriendo 5 puntos. ¿Ya? Y tienen fecha hasta el sábado para llenar. O sea, todavía tiene 3 días. Y son 5 puntos que suman a las notas. Se está observando, ¿no es cierto? Bien. Entonces, vamos a ver acá. Y están viendo, ¿no es cierto? O sea, fíjense, el foro vale 5, es el que tienen hasta el sábado. El primer criterio, 25 puntos. El criterio 2, 25. El criterio 3, 25. Y uno de ellos vale 20. El criterio 3 vale 25, ¿ya? Y el 4, que vale 20, está referido al proyecto que tienen que elaborar. ¿Listo? El tiempo que tenemos es hasta el 26. Ya no queda mucho tiempo. En los de la noche, por ejemplo, que son 10 o 11, recién ayer han asistido 6 de los 11. Y el día miércoles voy a tomar ese. Yo sé, esto es como jugar cacho, se anota lo que uno saca. Y lo que yo les he dicho el otro día es de que yo termino este sábado el módulo porque corrijo, porque no me gustaría que el día de mañana digan, puta, ni los exámenes sabemos, ni sabemos dónde nos equivocamos o dónde nos hemos equivocado. Evito esas cosas porque es como si uno estuviera engañando a lo que viene a ser parte del futuro de nuestro país, porque considero de que si estamos enseñando, nos hemos metido a este rubro que no es tan grato a veces, ya yo al menos hago eso, ya. Entonces, por favor, les he recomendado bastante, les estoy mostrando, ya. Vayan trabajando en su proyecto. Esto es lo que tienen ustedes en la maleta didáctica. Vuelvo para atrás, ya. Y miren bien la carpeta. Les decía, aquí está el foro, está el programa La Materia. Tienen acá
la parte de los libros que pueden consultar. Y los textos que he ido subiendo están acá, 1, 2, 3, y tienen todo, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Y lo que vamos avanzando, lo voy subiendo también, ¿ya? Entonces vamos subiendo los videos. Por favor, vayan viendo esto, por favor. Bueno, joven, con esto voy a cerrar esta parte. Y nos vamos a lo siguiente. Bien, habíamos puesto de que los grupos sean máximo de 3. Y por ahí dicen, no podemos ser de 4. Ahí hay una persona que es compañero de ustedes, desde que reanudó sus estudios, él solito hace su trabajo. Mismo hace sus presentaciones con una habilidad que quisiera yo tenerla. Y presenta él mismo, se defiende solito, lo hace en forma breve y rápido. Y hay algo muy que quiero remarcar, que sea algo que llame a la conciencia a todos, en el aspecto aquel de que logramos certificar a través de la acreditación al Mercosur. Y pese a que tenemos muchas falencias, una de ellas precisamente es de que la universidad carece de investigación. ¿Alguno de ustedes puede decirme qué es investigación? ¿Qué entiende por investigar? Por favor. Nils, Orlando, a ver. ¿Qué es investigar, Orlando? Orlando. ¿Qué es investigación? Bien, a ver que nos ayude Nikita, que estuvo ahí trabajando en el departamento de investigación con el ingeniero Amilcar. ¿Qué hicieron en ese tiempo? A ver. Nikita. Buen día, ingeniero. Buen día. ¿Qué es lo que hicieron en ese departamento para alistarnos para la acreditación? ¿Qué es lo que usted vio ahí? ¿Nada? No me acuerdo bien, pero estuvimos Bueno, recolectando datos ya. acerca de la acreditación. Ya, está bien. Freddy Andrés Mendoza, ¿qué es investigar? Como la compañera dijo, si ellos recaudan datos es para lograr algo, llegar a una meta, digamos, descubrir algo. Ya. La investigación es un término relativamente sencillo de definirlo en el aspecto de que puede ser que ya las cosas fueron descubiertas, pero para nosotros es algo que no conocemos. Y en el momento que nos ponemos, entramos en internet, buscamos una información y sabemos cómo se efectuó ese proceso, qué se hizo respecto a algo que nosotros deseamos saber, ya nosotros estamos investigando. Porque nadie nos va a decir, a ver, abra la boquita, tome su remedio. No, el conocimiento es algo que es igual que nutrirse todos los días. Aquel que no se nutre muere. Todos los días tenemos que aprender algo. La alimentación es fundamental en el nutrimiento y sobrevivencia de las personas. El conocimiento es algo que nos alimenta el saber para poder desarrollarnos en algo. Por eso es que ustedes agarraron la carrera de ingeniería. Y les decía de que se denotó pues en la evaluación de que la carrera de ingeniería industrial carecía de trabajo de investigación.
¿Quiénes escribieron libros? El único que escribió libros y hizo trabajos que fueron publicados vía internet, algunos trabajos de investigación, fue el ingeniero Amílcar. El único libro que se había editado en España sobre tratamiento de agua era uno mío que asesoré a un suboficial de la Marina que se fue allá y está en una universidad en España y allá él lo publicó. Ya entonces, algún día si ustedes quieren ese libro que está publicado en España, se lo puedo dar. Fíjense de quién eran los únicos dos personas a nivel de ingeniería que habíamos escrito libros. Entonces, hay algo que nosotros tenemos, somos pobres en investigación. A mí me gustaría que ustedes me dijeran, ¿sabe qué? Yo no voy a hacer grupo, voy a hacer mi trabajo solo, como la persona que habló hace rato, él lo hace solo. Es decir, yo voy a investigar, voy a aprender cómo se hace, aunque sea salteña, cuál es el proceso. O por ejemplo, vamos a hacer colorante urucú, que fue un trabajo de grado que asesoré en la TEPSA, como estudio de factibilidad. Entonces, a mí me gustaría escuchar eso, pero no escuchar, ¿será que podemos hacer grupos de 4? ¿Ustedes creen de que 4 trabajan? No creo. Quizás lo hacemos porque hay uno de los 4 que es más trabajador que los otros 3. Y lo único que vamos a hacer es, a mí me gustaría honestamente escuchar, yo voy a hacer solo, yo voy a hacer esto, ¿qué le parece? Investiguemos, empecemos a investigar, a aprender, a hacer un balance en materia y conocer las variables de operación de un proceso. Ya ustedes van a salir, y no les miento, de que esto que han hecho en modalidad de grado, las veces que me han votado, ¿cómo puedo hacer el cálculo de una torre de movimiento de agua? Nos ha pedido que hagamos el cálculo de una cámara frigorífica. Hay que meter 20 veces, y bueno, cosas así. Y a veces eso significa tiempo, pero desde el momento en que empezamos a desarrollar esas habilidades, de buscar la información, desarrollarla, explotarla y asimilarla, es algo que va a ser fundamental. ¿Cuántas veces los estudiantes que han salido, ¿sabe qué? Bueno, estoy haciendo de reciclado de bolsa. ¿Y de qué? No sé qué tipo de plástico estaba reciclando. Y lo que les acabo de enseñar a ustedes de textiles, aquí está. Aquí vas a necesitar una extrusora, vas a hacer un proceso de laminado y de ahí vas a poder obtener tu bolsa reciclada. Entonces, fíjense, empecemos a desarrollar eso. Ustedes ya están, me imagino un año más van a acabar sus materias. Y se van a encontrar con una persona y decir, hagan. O ya se han encontrado con algunos, le dicen, no, pero si vean tal libro. Creo que varios de ustedes han tenido en el anterior módulo una materia que los ha traumatizado. Y bueno, si yo llamo a la reflexión hoy, es precisamente eso. Yo me esfuerzo bastante en las materias que doy porque deseo que tengan y aprendan algo, pero no lo tomen tan así de que yo voy a salir, voy a titularme. Yo les he dicho, se van a encontrar. Miren, yo cuando salí de la Gabriel, mis primeros puñetes fueron precisamente en mi primer trabajo, porque había 2, uno que estuvo en Estados Unidos y otro en Chile. Y se creían muy buenos, hasta que un día nos fuimos a las manos. ¿Por qué? Por un problema técnico. Entonces, cuidado. Alguien va a decir, puta, no saben por qué aprenden. Entonces, mucho cuidado.
Bueno, jóvenes, con esto es suficiente y empezamos a avanzar. Bien, les decía de que el modelo de examen, a los que no estuvieron ayer, lo voy a terminar esto en 10 minutos. ¿Ya? Tiene dos incisos. Por ejemplo, acá es un ingenio que pide 30.000 bolsas blancas de polipropileno. Nos da las dimensiones de 56 y 96. Ya yo puedo cambiarle, por ejemplo, puedo colocarle 58, que sea ancho, y 98. De acuerdo al enunciado, dice que es hilo de 4 milímetros que se va a usar. O sea, ayer les mostraba una bolsa, ¿ya? Y ya nos da el diámetro del hilo, ¿ya? Y nos dice que es de costura de fondo o costura recta. Entonces, si es costura recta, de acuerdo al tipo de costura, debo considerar un adicional de 7. Si era de fondo, agarro y enlazo a este de acá. Listo, no me hago problema. Lo puedo anunciar. Entonces, tenemos de que debo considerar estos 4 centímetros adicionales. ¿Ya? Voy a producir 30.000 bolsas. Cuando hago esto de acá, ya estoy determinando el área que va a tener la bolsa y necesito determinar el peso de esta bolsa, porque voy a producir 30.000 bolsas blancas y si el peso es de 84 gramos cada una de ellas, que todavía tengo que estimar, entonces esto me va a permitir establecer mi requerimiento de materias primas. Bien, entonces hasta aquí yo pienso que está completo o entendible lo que acabo de explicar. Por otro lado, me voy acá donde dice materia prima y se va a producir bolsas de color blanco. Entonces copio esto si es que no corresponde allá y bueno, entonces fíjense de que eso está aquí, ya, está acá y vuelvo, bueno, ya sé que son bolsas de color blanco, está acá, ya. Bien, bien, ya me ganó el tiempo. Bien, entonces, el área de la bolsa, ¿ya? Aquí tenemos una cara, hay que multiplicar por 2. Entonces, eso me permite determinar ya el peso total que va a tener la tela de polipropileno con la cual se va a diseñar esta bolsa. Y además, esta línea punteada significa el doblez que va a tener esta bolsa. Tenemos esta fórmula ya de gramaje, pero no puedo usarla en forma directa porque debo considerar lo que viene a ser la cantidad de hilo y que van a formar la tela de polipropileno. ¿Ya? Entonces, si me esperan un rato, meto la bolsa. Fíjense en esta bolsa jóvenes. Aquí podemos ver el diámetro del hilo, está su micronaje. Esto de acá se conoce como tramas, las que van en este lado, y un limbre estas acá. Entonces, cada uno de estos hilos con los cuales se ha hecho esta bolsa va a dar el peso que va a tener la misma. Consiguientemente, no, o sea, digamos aquí hago es un tanteo nada más. ¿Ya? Me voy acá a esta otra fórmula que considera
Ya, en primer lugar, habíamos quedado de que los cálculos van a estar efectuados considerando un título de nivel de 800. Y habíamos definido de que el título de nivel básicamente se refiere al peso que tiene 9000. Agarro 9000 metros de un hilito de esto. Ya, lo enrollo, lo pongo en la balanza y eso es el título de nivel. El TEC está referido a 1000 metros. ¿Ya? Por otro lado, ya consideramos el título de nivel de 800, el ancho del hilo es 4, el número de cintas. Generalmente el número de cintas habíamos definido ayer, ya es la cantidad de cintas o hilos que conforman 10 centímetros de lo que va a ser la tela. Va a dar una escuadra, 10 centímetros, 10, y en esos 10 tiene que haber 40 cintas. ¿Ya? Bien, entonces le coloqué ahí valor estandarizado. Entonces la densidad aquí es igual al número de cintas, ¿ya? Por cada 10 centímetros de tejido. Y bueno, en este caso, 40 dividido entre 10 da 4, ya, esa es la densidad. ¿Para qué necesito la densidad? Para usarla en esta fórmula. 1, que es la trama, que viene a ser la cantidad de hilos que están en forma horizontal, y los ordimbre que están en forma vertical. Ya, entonces el título 800, la densidad 4, este es el valor constante del título de Niel, y uso el factor de elongación, que es un factor importante que determina la resistencia que va a tener la bolsa. Consiguientemente, acá está la fórmula, introduzco los valores y me sale de que el factor de elongación, que es esto de acá, es 1.0 tanto, cuyo valor en porcentaje, ¿ya? Es decir, 4 dividido entre esto más esto de acá, en porcentaje me representa el 20,41%. Y está dentro del valor comprendido, que es de 20 a 30, entonces está bien. Entonces, con esto, ya directamente el gramaje está calculado acá. Fíjense, están usando todos los datos para poder encontrar el gramaje. Entonces, este gramaje me da 72. Y si yo estimé el peso de la bolsa, acá por manteo, que está con color amarillo, de 84, usando la fórmula del factor de elongación más título más la densidad, aquí tenemos 73, y usando esta fórmula me da 68 gramaje. Entonces significa que debo tantear el peso a la bolsa, y pongámosle 86. Este llega a 70 y acá está en 72. Aumentémosle peso, 88, 72.5, bueno, debe estar en 88.2 o 0.3. Bueno, 0.5 parece que. ¿Ya? Bien, entonces me voy aproximando, ¿ya? Bien, me voy aproximando, ya más o menos. Con a ver, vamos a ver. Bueno, este está más mejor. Usamos este peso. Y esto es lo que va a pesar cada bolsa, 88, tanto, ¿ya? Me vengo aquí, ya ustedes lo tienen que saber solamente manejar el peso de una bolsa de 88, y habíamos considerado de que hay pérdidas en el proceso. Consiguientemente, en este proceso se obtiene que hay unas pérdidas de 4 o de 3,5. Ese 3,5 va a implicar de que mi cálculo debe ser para una cantidad de bolsas mayor, porque voy a tener una pérdida de 3,5
Y esto me permite determinar que debo calcular para 31.088 bolsas, de las cuales cada bolsa pesa 88 gramos y me da la cantidad total de materia prima que necesito para producir estas 31.098 bolsas, de las cuales voy a tener un 3.5% de pérdida, y terminaré con 30.000 bolsas finales. Me voy acá a la fórmula, ¿ya? Selecciono el ancho de hilo de 4 y aquí está el cálculo. Entonces me dice, debo necesitar esta cantidad de materia prima, que es este Brandstein, antifibrilante, esta cantidad, ¿ya? Y bueno, esta es la masa total de la materia prima que voy a necesitar, 2.760 kilos. Con esto ya podemos decir de que ya establecí mi balance en materia. Ya está, me voy acá y finalizamos de que el cálculo aquí, la capacidad es de 4.200 kilos por hora, que es lo que tiene la capacidad de esa planta. En 24 horas equivale a una producción de 175. Esta es la materia prima que ingresa. Consiguientemente, dividiendo entre esta cantidad, me da de que necesito 15,8 horas. Bueno, jóvenes, volvemos en 15 minutos para entrar a la otra unidad. Con esto ya lo dejo listo para que den su examen mañana. Volvemos en 15 minutos, ¿listo? Unidad que viene a ser producción de aceite y de azúcar de caña. Bien. Bien, el caso de la producción de aceite acá en Santa Cruz es muy fundamental en el aspecto de que nuestro departamento se caracteriza por la producción en gran escala de soya, pero también de girasol. De tal manera de que dentro de las industrias aceiteras, que se conoce, por ejemplo, Sao, que está pasando una cuadra del Cuarto Anillo, ya cerca de Café Ideal, está esta fábrica, una de las más grandes que tiene Santa Cruz. Luego, bueno, aquí esta planta, por ejemplo, hace el proceso completo de producción de aceite. Luego tenemos, pasando muy cerca de lo que viene a ser el matadero Frigor, ya, se tiene Iol, que es de la familia Marinkovic. Luego, Iol, tenemos otra industria aceitera que está carretera Antigua Cochabamba, que es Etasa, ya, sería la tercera. En Guarnes tenemos Fino, pero esa industria y el proceso de refinación de aceite lo hace en Cochabamba, ¿ya? Que se conoce como planta Don Felipe. Ese es el nombre que tiene la fábrica de aceite fino de Guarnes. Bien. Tuve la oportunidad de visitar en los 5 años que estuve en la gobernación a varias de estas empresas. Y una de ellas, en esta fotografía que ustedes ven acá, en la parte izquierda superior,
es una fotografía que tomé de una de las pequeñas plantas aceiteras que se desarrollaron en Paila. Imagino que puede haber más todavía, ¿no? Esta es una pequeña planta que la compraron, los chinos se volvieron famosos en todos estos años con la producción de máquinas industriales, ¿ya? Y entre esas, esta era de tecnología china, ¿ya? Para la producción de aceite de soya por el método de extracción mecánica. Bien, los sistemas de producción de aceite son de extracción mecánica y extracción por solvente. Por ejemplo, acá estas otras fotografías corresponden a la planta de Sao, que también en las impresiones que hacía saqué esa fotografía. Bien. O sea, esta introducción tiene que ver no solamente con el abastecimiento del mercado interno de este producto. Su mercado del aceite producido en Bolivia no era tanto el mercado interno, más era el mercado externo. De tal manera que el anterior gobierno tomó una medida que afectó a estas empresas y que posteriormente se trasladaron a una cuestión política en el sentido de hacer un efecto económico a la fábrica de la familia Marinkovic, de tal manera que se prohibió la exportación de aceite, que era muy apetecido más que todo porque nuestro aceite todavía se producía sin uso y procesamiento de la soya transgénica. Lamentablemente, la introducción de la soya transgénica de alguna forma ha tenido ese efecto en el mercado externo. Se atribuye que más del 50% de la producción de estas industrias estaba destinado al mercado externo. Consiguientemente, estas empresas fueron afectadas en la década del 2005 adelante por esa medida gubernamental que impidió la exportación de aceite. Y bueno, de tal manera que algunas de ellas pasaron a manos de otros dueños. Creo que Sao fue una de ellas. Bien, el tema del aceite básicamente implica ya una cadena de triglicéridos y que se puede obtener en forma de extracción mecánica a través del prensado ya de estos granos como la soya, el girasol, que tienen el aceite en su interior de estos granos, ¿ya? Y además de ello es de que este aceite extraído ya a través del proceso de extracción por solvente ya implica en este caso la recuperación de la máxima cantidad de aceite contenido en estos granos por este proceso de extracción por solvente. Bien, eso es en cuanto a lo que vemos de que se comercializa este aceite de soya y de girasol con fines de uso diario en la gastronomía. Pero ustedes han escuchado hablar del aceite de sésamo, del aceite de cusi, del aceite de palma, del aceite de oliva que algunos de ustedes van a desarrollar. Algunos de ellos se emplea el término de aceite de gourmet, que tienen ciertas características que le confieren y que además de nutricionales son positivos en el aspecto de la salud. Es más todavía, la producción de aceite en nuestro país está regulado y controlado
por el INLASA, que tiene que y manda a sus inspectores a hacer un control en cuanto a la dosificación de una vitamina que deben tener los aceites y que se dosifica esta vitamina a través de una bomba que inyecta esta vitamina en el proceso final antes del envasado. Si me atrevo a decir esto en esta forma segura es porque estuve presente en 2 o 3 de las empresas aceiteras en las que fui a verificar con personal del Instituto de Salud que viene de La Paz y controlar de que se cumpla esto. Entonces hay cosas, como les digo, de que tienen su importancia fundamental en la alimentación, de que esto que se constituye en algo que forma parte de la producción de nuestro alimento de forma diaria, tenga que cumplir normas establecidas, no solamente en lo que vienen a ser las normas establecidas por el ISNORCA, ¿ya? Sino que también exigencias del Ministerio de Salud. Bien, algunas de ellas que mencioné, ya, por ejemplo, ETASA, que es la que está en carretera Cochabamba, Gravetal, que está en la Chiquitanía, ADM-SAO, que está acá, ya, IOL, que está en el Parque Industrial, y otras más. Entonces aquí podemos ver de que el departamento de Santa Cruz, bueno, hay una que está en Villamonte, no sé si realmente esa planta seguirá en producción. Bueno, acá podemos ver de que la empresa más grande es la que corresponde a capitales colombianos, que es Gravetal, que está en la Chiquitanía, ¿ya? Ahora, fíjense, en este cuadro, realmente muestra de que gran parte, como mencionaba hace rato, gran parte de la producción de estas empresas estaba destinada al mercado externo, ¿ya? Y dentro de los productos, por ejemplo, ADM-SAO saca tortas, aceites crudos, aceites refinados, tanto de soya como de girasol, lo mismo que ETASA, ¿ya? Esta, la fábrica de aceitera Finno, ¿ya? Generalmente, gran parte de pasaron varios ¿me meses. pueden decir quién tiene Él dijo ni siquiera conocerla. ¿Quién tiene Vamos a prendido? escucharlo. Este reportaje nos ha preparado. Ingeniero, no se escucha ¿Ah? bien. Alguien con su... ¿Quién es? Lo vamos a borrar ahorita de acá. Bueno, de esas interrupciones, aparte que andamos con el tiempo medido. Bien, les decía entonces de que gran parte de la producción de estas empresas están destinadas al mercado externo. Bueno, y lamentablemente las disposiciones de don Evo Morales en su gobierno afectó a estas empresas, que algunas de ellas fueron transferidas a otros dueños. Tal es el caso de SAO, ¿ya? Bien, el proceso mismo se inicia con la recesión de la soya, que vienen los camiones cargados, de tal manera de que se someta a un muestreo para determinar el grado de pureza que tienen estos granos, el contenido de humedad, la cantidad de daños de granos dañados o los granos partidos. Entonces, en función a esos parámetros, es de que el productor soyero recibe un pago, no es nomás por la masa que él introdujo a la empresa aceitera. Entonces la descarga de soya generalmente se realiza en una báscula en la cual se descarga la soya hacia una tolva. Ya en esa tolva, a través de un sistema de canguilones, será enviada a un sistema de tratamiento, ya,
antes de ser ingresado a los silos. Y entonces, como ustedes ven acá, los camiones de soya se dirigen al área de silo, donde, de acuerdo al análisis, bueno, se le va a dar un tratamiento, ¿ya?, posterior. En el caso de la prelimpieza, generalmente se efectúa, ya como ustedes ven acá, es una cinta de transporte que tiene como mallas tamizadas de tal manera que permite una clasificación en función al tamaño de grano y eliminación de partículas dañadas. ¿Ya? Entonces, también permite eliminar impurezas que son vainas, tallos, cascarillas, polvos, etc. Esa es la finalidad de este tratamiento de prelimpieza antes de que se envíe a los silos. ¿Ya? Fíjense de que elimina un 80% de estas impurezas, aunque queda un 20%, pero luego existen otros tratamientos que permitirán eliminar el 20% de impurezas que pasaron el pretratamiento. El secado y el enfriado tiene la finalidad de eliminar las moléculas de agua que están insertas en los granos a través de el flujo de aire caliente, ¿ya? De tal manera de que permite eliminar estas moléculas de agua del grano, llevando a las condiciones adecuadas para su almacenamiento en los silos. ¿Ya? Entonces, estos son los silos. ¿Listo? Entonces, el proceso de secado es antes de enviarse los granos al silo. Bien, entonces el almacenamiento hasta que llegue la hora de que estos granos sean procesados, se almacenan en estos silos que también tienen sistemas de aire controlados, es decir, de que los granos generan calor porque existe una emanación de dióxido de carbono. Consiguientemente hay que introducir aire fresco hacia el interior de los silos. Consecuentemente, acá se aplican los conceptos de operaciones unitarias de humidificación, introduciendo aire. No sé si ustedes podrán observar en esta fotografía. Acá es donde existen unos ventiladores con un sistema de calentamiento que permite la inserción de aire de la atmósfera, ¿ya?, disminuir su humedad relativa y su flujo hacia el interior del silo. Entonces, esa es la finalidad, ¿ya? La limpieza, ¿ya?, que viene a ser el proceso en el cual ya los granos que se usan de los silos van a pasar al proceso de tratamiento, ya, para la extracción del aceite, nuevamente pasan a través de un sistema de cribas, entendiéndose por cribas como tamices vibratorios, ya, que permitirán eliminar de una clasificación en función de su granulometría, como se puede observar acá en la fotografía. Aquí tenemos granos enteros, aquí partidos, otros de menor tamaño, ¿ya? De tal manera de que el objetivo de la prelimpieza es disminuir más la impureza que tiene el grano que fue almacenado en los silos. El fracturado o trituración es una operación unitaria. Los que llevaron el anterior módulo, que son varios que están en este grupo, lo hemos visto en los procesos de extracción, donde habíamos hecho una pregunta en el examen, o hice una pregunta del examen que estaba relacionada cómo existe la incidencia que afecta al proceso de extracción en la velocidad de difusión
la extracción del aceite contenido en los granos. Es precisamente la cáscara que limita, ¿ya?, de que el flujo del solvente hacia la parte interna del grano, por su impermeabilidad, disminuya la velocidad de difusión. El proceso de fracturado o de trituración tiene la finalidad básicamente de, al romper, al fraccionar, permita el ingreso de estas sustancias y facilite el proceso de extracción de aceite. De aquí es de que este proceso fracturado se realiza en un molino tipo rodillos estriados. Significa que son como tubos circulares en los cuales uno rueda en sentido contrario del otro y además tiene estrías, que permite el fraccionamiento de los granos en 3 a 4 a 8 partes. ¿Ya? Aquí estamos viendo la importancia que tiene lo que viene a ser la reducción del tamaño a través de estos molinos, operaciones unitarias 1. Bueno, el descascarado generalmente tiene la finalidad de eliminar las cáscaras que resultaron del proceso de fracturado o trituración a través del flujo de aire que proviene de un sistema neumático. De tal manera de que se atribuye de que un 6 a 8% es lo que es el contenido de cáscara del proceso anterior y que puede reducirse casi en su totalidad, ¿ya? Entonces, una vez que se eliminan las cáscaras, ¿ya?, estas pasan a un proceso de tamizado, a una máquina de zaranda, como dice ahí, para pasar al proceso de acondicionamiento. El acondicionamiento es nada más que un proceso de tratamiento térmico, ¿ya? Y ese proceso de tratamiento térmico se efectúa en este equipo, que ustedes ven, que tiene el flujo de vapor. Por eso es que hay varios puntos en los cuales entra vapor en este equipo de acá, con la finalidad de poder coagular las proteínas y al mismo tiempo desactivar enzimas que van a afectar el proceso de extracción. Cuando hablo de enzimas, nos estamos refiriendo de que estas vienen a ser moléculas que permiten la sintetización de otros compuestos. Por ejemplo, el hecho de que nosotros tengamos varias enzimas en las glándulas salivales es porque ellas nos permiten sintetizar nuestros alimentos de tal manera de que estos puedan ser incorporados en nuestro organismo. Las personas que sufren de problemas al tomar leche, pues es porque no tienen una enzima que permite sintetizar los azúcares de la leche, que es la galactosa. Por eso es que esas personas, al no tener estas enzimas que permiten sintetizar la galactosa, es que toman leche desgalactosada. Bien, entonces aquí fíjense de que esa es la finalidad del proceso de acondicionamiento, dar un tratamiento térmico para desactivar algunas enzimas que van a dificultar el proceso de extracción y al mismo tiempo efectuar una coagulación de las proteínas. Bien, acá dice, es un tubo de vapor rotatorio, que es este equipo de acá, ¿ya?, en el cual se calienta el grano quebrado hasta una temperatura de 65 a 70 grados Celsius, ¿ya? Bueno, entonces esto significa de que esto es un intercambiador, en otras palabras. Es un intercambiador porque
el calor fluye a través de ese tambor rotatorio donde los granos están y por la parte externa fluye el vapor que calienta ese tambor hasta la temperatura de 65 a 70 grados Celsius. ¿Ya? Y al mismo tiempo, al haber un proceso de calentamiento, ¿ya? Parte del agua que contiene estos granos se disminuyen por el proceso de evaporación. ¿Ya? Bien. El proceso laminado, como ustedes pueden ver acá en esta fotografía, es básicamente esos granos que fueron partidos, pasarlos a través de una plancha, podemos decir, y darle esta forma. ¿Ya? Esa plancha, como dice acá, se realizan a través de rodillos. Es igual cuando se hace pan, uno agarra el uslero, como bien dice, ¿no? La bolita lo estira y le da una forma, ¿no es cierto? Entonces lo mismo acá, ¿ya? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de aumentar la superficie de contacto que van a tener esta materia o esta masa que va a facilitar el proceso de extracción de aceite por solvente. ¿Ya? Bien, entonces aquí dice claramente, se reduce el espesor del grano y aumenta el área de contacto. Este espesor oscila entre 0,25 a 0,38 milímetros. Luego tenemos el proceso de extracción por solvente. ¿Ya? De entrada les puedo decir de que ya hubo un proceso de extracción mecánica. Ese proceso de extracción mecánica se efectuó en el proceso en la cual pasaron a un sistema de rodillo. ¿Ya? Algo de aceite se extrae por prensado. Ya el proceso de extracción por solvente es aquella en que las hojuelas estas, que ya tienen un espesor de 0,25 a 0,38 milímetros, ingresan a un equipo en la cual se agrega o se vierte el hexano o solvente, que es aquella sustancia que permitirá traer de estas hojuelas el aceite contenido. Entonces, hay una mezcla, fíjense, el proceso de extracción, los que van a operación unitaria, está relacionado en que consiste en extraer de un sólido, mediante el uso de un líquido, un compuesto que está formando parte del sólido. En este caso, el sólido es la hojuela que tiene aceite y el solvente, que es la sustancia líquida, es aquella que permitirá extraer el aceite que está en la hojuela y formar parte de la mezcla hexano-aceite. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se obtiene acá en este proceso de usar el solvente. ¿Ya? Y lógicamente que se llama micela, ¿ya? Es decir, es una mezcla aceite y hexano, ¿ya? Y que posteriormente entrará a un proceso de separación, porque nosotros necesitamos separar el aceite del hexano. Consiguientemente, ¿ya? Aquí se da una separación por el proceso de destilación, en la cual la destilación está referida a la separación de una mezcla que tiene diferentes puntos de ebullición. El hexano pasa entre la temperatura de 55 a 65, pasa a formar parte de vapor y en este caso queda en fase líquida el aceite. Bien, entonces, para ello es que se efectúa a través del uso de evaporadores, ¿ya? El concepto de destilación mediante vacío es fundamental. En operaciones unitarias, en proceso de evaporación, hicimos un problema
en relación a la importancia que tiene efectuar un vacío. ¿Ya? Lógicamente que esta separación permite recuperar el examen, lo cual hay que condensarlo, es decir, de fase de vapor hay que llevarlo a fase líquida y darle un tratamiento si es necesario para mejorar su pureza y nuevamente ser empleado. Bueno, acá tenemos un diagrama de bloque, ¿ya? Que hemos descrito, ¿ya? Llegando hasta este punto de acá. ¿Ya? Este aceite crudo básicamente pasa a un proceso de cromado que consiste en eliminar ciertas sustancias químicas. Como se agregan ciertos ácidos, hay que neutralizarlos. Hay que eliminar a través de un proceso de filtración partículas que confieren un color no agradable al aceite. La desodorización consiste en eliminar algunos compuestos que transmiten un olor desagradable al aceite, ¿ya? Y se obtiene un aceite refinado, el cual se enfría y posteriormente se almacena y envasa. La parte sólida, que viene a ser la torta, se puede, se seca, ¿ya? Se muele y se obtiene harina de soya. ¿Listo? Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Mañana ya, o si es posible hoy, voy a subir los exámenes para que hasta el día sábado terminen y pueda corregir si es posible el domingo. No quiero que me pase como el otro módulo, que termino enfermo cada fin de módulo por el estrés y posiblemente me estén dando estudio de caso de modalidad de grado, que no quería agarrarlo, pero para los de la noche se les pone más fea. ¿Ya? Bueno, por favor, muéstrense en cámara, please. Vamos a... Bueno, jóvenes. Lleva uno. Vamos a... Oh, aquí había otro. Aquí. Ya uno. Ya van dos. Un más, son hartos. Dios mío, va a ser grave la corregida de sangre. Hartos. 28. Ojalá que no pase más de 30, está bien. Bueno, jóvenes, que tengan un buen día. Le agradezco a Nils y